Nunca como antes, y ya casi avanzado el siglo XXI hasta su primer cuarto de siglo, casi llegamos al 2025, nunca como antes he visto tal ausencia de diálogo y comunicación en la opinión pública mexicana. No se diga en las vidas privadas, en las familias, entre amigos, etc. No veo puentes para la comunicación, no veo vías de doble sentido para dialogar y escuchar y platicar con los demás, opositores políticos. No me gusta utilizar opositores ni adversarios, ese es un lenguaje de los políticos, un lenguaje divisivo. Pero personas que piensan distinto de nosotros, que tienen posturas políticas diferentes, pero con las cuales pudiéramos y debiéramos convivir. Bienvenidos a Mirada al Mundo, un espacio de opinión editorial. Les habla Rogelio Ríos Serrán, yo soy periodista de Monterrey, México. Mi colaboración de hoy la he titulado precisamente ¿A dónde se fue el diálogo en México? ¿Quién se lo robó? Bueno, sobre eso les quiero hablar el día de hoy. Les decía que no veo puentes para la comunicación ni espacios comunes de acuerdos y consensos. No hay ni siquiera premio por dialogar entre las personas afines, ya no digamos entre las personas que son contrarias en sus puntos de vista. Me acompaño ahora de esta foto personal, familiar, si quieren verlo, aquí junto con mis perros, para poner algo amable a las palabras que estoy diciendo, que lejos de ser amables creo que tratan de llegar al fondo de este debate, a dónde se fue el diálogo en México. Considero que es una gran pérdida para los mexicanos de las nuevas generaciones esta ausencia de diálogo público. Ellos, los más jóvenes, no se imaginan que en otras épocas se podía convivir a pesar de las diferencias políticas en los espacios privados y públicos, y había proyectos políticos, sí los había, que reunían en su entorno a las diversas fuerzas políticas. Algunas grandes figuras políticas de México, más grandes que sus etiquetas ideológicas, tenían la autoridad y el magnetismo personal para sentar a la misma mesa a oficialistas y opositores. Se negociaban a regañadientes, si usted quiere, pero se negociaban desde reformas políticas hasta proyectos de infraestructura y de obra pública. Todos los de mi generación recordamos a alguna figura con ese talante. Eran priistas, eran panistas, perredistas, socialistas, opositores u oficialistas, ambientalistas, etc. Pero eso era lo de menos, amigos. Lo más importante residía en su disposición a dialogar y en su capacidad de lograr acuerdos por sobre los aparentemente insalvables diferencias de posturas ideológicas. No era ni de lejos, claro, un mundo perfecto, pero funcionaba en grado suficiente como para mantener la institucionalidad mexicana a flote, que no se hundiera, y mantenerla a salvo de los extremistas tanto de izquierda como de derecha. Discusión o trato en busca de aveniencia. Así define la Real Academia Española el diálogo. Hay otra acepción que es mi preferida, de la misma Real Academia Española. Y diálogo es plática entre dos o más personas que alternativamente manifiestan sus ideas o afectos. Lo más simple es culpar al estilo de liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, polarizante y promotor del rencor social, por la semilla de división que sembró entre los mexicanos, y no le faltaría razón a quien lo hiciera. Lo más complejo, sin embargo, es reconocer que AMLO no hizo más que explotar al máximo una pulsión que ya existía entre los mexicanos desde mucho tiempo atrás. El desdén por las formas democráticas, la simulación ante la ley, la evasión de las responsabilidades públicas, la tendencia de los mexicanos a la corrupción, la indiferencia ante las cuestiones públicas. No, la discordia de México no se inventó en 2018, pero sí la utilizó a fondo López Obrador para afianzar su poder político y el de sus seguidores agrupados en Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional. No hubo engaño. El diálogo y la negociación, la vituperación, es decir, los insultos a los opositores y a los que son diferentes a las posturas de López Obrador, siempre fue su divisa. La traía labrada en su escudo de armas, Andrés Manuel. La clave del éxito del diálogo, si lo consideramos un instrumento de negociación de acuerdos políticos,
estriba en saber escuchar a quien está sentado al otro extremo de la mesa. Para mí, un buen conversador es, ante todo, un gran y atento escuchador. La paciencia de la escucha construye democracias. Sentirse escuchado es sentirse aceptado. Hablar y oír, intercambiar opiniones, respetar las buenas maneras, aceptar la convivencia de las diferencias, es lo que se encuentra ausente en México, en este México querido, que sufre mucho. Los políticos oficialistas y los de la oposición jamás se sientan en la misma mesa. Se gritan en público, pero no escuchan a nadie en privado. Ante todo, se descalifican mutuamente como interlocutores y con ello descalifican al diálogo en sí como herramienta democrática. Es obligación primordial del presidente López Obrador, así lo creo, ejercer el diálogo, pero ¿cómo puede AMLO sentarse a dialogar cuando nunca aprendió a hacerlo? Si no sabe escuchar ni reconocer el valor de la disidencia y las diferencias de opinión, ¿cómo va López Obrador a respetar a estas alturas a quienes son diferentes a él? Mientras tanto, la factura política de la ausencia de diálogo en México la pagan. ¿Adivinaron bien, amigos? Todos los mexicanos la pagamos nosotros mismos. No es una película que podemos ver a la distancia comiendo palomitas y sodas, bueno, a lo mejor alguna cerveza, sino una verdadera plaga bíblica que nos cayó encima y que no hallamos cómo eliminar. Finalmente, me pregunto, ¿volverá el diálogo a la política mexicana una vez que López Obrador se retire del poder? Lo dudo mucho, pues si la tendencia a la polarización y a la sordera de los mexicanos ya venía desde mucho tiempo atrás, no se revertirá por la retirada del cargo de uno o dos políticos, ni por un relevo en el poder, incluso en el caso de una alternancia en la presidencia de la República. Los que deben recuperar su capacidad de hablar y escuchar son los mexicanos mismos, nosotros mismos, primero que nada, y luego los gobernantes. En nuestras familias, entre amigos, en las redes sociales, en los negocios y empresas, en la preparatoria, la secundaria o la universidad, el diálogo se salva, y perdón por la redundancia, con el diálogo mismo. Suena muy obvio, pero es verdad. Tal como la fe religiosa se sostiene con las oraciones diarias. Qué ganas de platicar sabroso con los amigos en el café, pero ¿a dónde se fue el diálogo en México? ¿Quién me lo robó? Me pregunto, como aquella vieja canción de los 70s. ¿Quién me la robó? Bueno, pues muchas gracias por acompañarme en esta colaboración. Quiero, antes de despedirme, agradecerles el gran apoyo que le dieron a mi colaboración pasada en TikTok, la dedicada a los muchachos de Lagos de Moreno, y el hasta aquí que se debe poner ante la inseguridad y la violencia que asola y azota a México. Muchas gracias. Fueron miles y miles de views, también miles de likes, miles y miles de comentarios. Sobre todo, esto es lo que me parece más valioso, más que los likes o los views, de personas que compartían el punto de vista, que agregaban ángulos y elementos que yo no había considerado. También agradezco a quienes me criticaron, algunos de ellos acremente o con puros insultos en lugar de argumentos. No importa, todo se recibe, todo se lee, se contesta. En su momento no pude contestar todos porque realmente fueron miles de mensajes. Muchísimas gracias, estoy muy agradecido con ustedes. Hasta la próxima.